Saludos traders, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén estudiando. Vamos a ver ahora un poco de la interpretación de las velas japonesas, de los distintos patrones y de un poco de estructura del mercado, cuáles serían los contextos ideales en los cuales nosotros podríamos considerar operar o no operar un determinado patrón de vela o una determinada zona de soporte o resistencia, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que determinar es dónde aparecen los patrones, es decir, en qué zona del mercado están apareciendo esos patrones. Porque, por ejemplo, vamos a centrarnos aquí en esta parte del gráfico, ¿sí? Supongamos que venimos de una tendencia alcista y nosotros nos encontramos aquí con una zona, una tendencia alcista saludable, vamos a llamarlo así, para que podamos aprovechar estos tipos de patrones, ¿sí? Más confiables. Y supongamos que nos genera aquí este patrón. Tenemos una estrella fugaz, si bien es verde, pero también se la puede considerar estrella fugaz por el hecho de que aparece en la zona alta del mercado. Algunos le van a llamar martillo invertido, aunque a mi criterio el martillo invertido se da en la parte baja del mercado. Lo que se da en la parte baja es martillo y lo que se da en la parte alta es estrella fugaz o bien hombre colgado, ¿sí? Y en la parte baja es martillo o martillo invertido. Entonces, supongamos que esto se da en una zona de resistencia, en una zona clave, entonces nosotros podríamos esperar que el patrón, ¿sí?, en esta zona lo que haga es lo siguiente, que una vez cerrada esta vela, bueno, vamos a cambiar aquí, una vez cerrada esta vela nosotros podríamos esperar un pequeño retroceso, un rechazo para tomar posiciones hacia la baja. Sin embargo, si esto no hubiese sido una zona clave y aquí no hay ninguna resistencia ni ningún cambio de polaridad, es decir, no hay una zona clave, tranquilamente este podría ser un patrón de continuidad y que el precio continúe avanzando hacia el alza. Por eso es importante determinar la zona en la que se encuentra el precio y determinar si es válida o no esa zona según lo que haya sucedido anteriormente en esa zona. ¿Qué es lo segundo que vamos a tener en cuenta? Es si nosotros tenemos un patrón de vela, tenemos que determinar si esa zona sigue activa o si no sigue activa. ¿Cómo vamos a determinar eso? Vamos a determinar de acuerdo a la cantidad de veces que ha rechazado en esa zona. Lo ideal sería 3 veces, máximo 4. Sin embargo, va a determinar, también vamos a centrarnos en la otra parte del gráfico ahora, va a depender de la distancia que haya pasado entre los distintos toques del mercado en esa zona o las distintas aproximaciones. Por ejemplo, fíjense la distancia entre este máximo y ahora en los siguientes máximos, como la distancia se va acortando. Esto quiere decir que ya la fuerza bajista en este caso no es tan fuerte, por lo que se genera un espacio ya casi mínimo entre los dos máximos y probablemente lo que suceda es que el precio rompa esta zona hacia el alza, puede hacer un pullback y continúe subiendo, por el hecho de que esta zona, vamos a llamarlo como que está cansada ¿ya?, de rechazar el precio. Entonces la fuerza en este caso de compradores puede hacer que esa zona sea quebrada, teniendo en cuenta que la distancia entre máximos cada vez es más corta. Entonces quiere decir que hay mucha presión compradora. También otro punto a tener en cuenta es que también va a variar la distancia entre los mínimos, ¿sí? Puede que los mínimos lleguen a un mismo nivel, como en este caso, o puede que a medida que avance el precio se empiecen a apreciar máximos ascendentes, en el caso de una tendencia alcista, que consolide un poco y empiece a dejar mínimos más altos por la fuerza de compradores que hay en esa zona. Entonces son puntos a tener en cuenta. El tercer punto a tener en cuenta es con cuántas velas, aquí vamos a aplicar conteo de velas, y conteo de velas no es literalmente 2 rojas, 3 verdes, 5 rojas y así, sino que determinar cuántas velas en el pasado
ha tardado el precio en generar otro patrón de velas. Recuerden que estamos hablando de lo que son patrones, ¿sí? Patrones de vela estamos viendo ahora y su correcta interpretación. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si nosotros en este caso podríamos observar también que se empieza a generar, aquí en este caso, por ejemplo, supongamos que aquí se ha generado un martillo invertido. Supongamos que estamos aquí y se ha generado un martillo invertido, ¿sí? Pongamos así. Se genera, bueno, una estrella fugaz. Entonces el precio baja. Y a partir de esta vela, el precio tarda en recorrer unas 5 velas entre una bajada y una subida. Generalmente tendríamos que esperar aproximadamente en que entre 7 a 10 velas o máximo 15 velas anteriormente no se haya generado ningún patrón de reversión para considerar en el futuro que esa zona y un próximo patrón nos dé una reversión de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta zona se ha generado este patrón y transcurren, por ejemplo, aquí, transcurre una, dos, ¿sí? Dos velas, y posteriormente el precio empieza a subir, 3, 4, 5 velas, 5 velas anteriores a esta última que se ha generado, ha existido un patrón de reversión, ha existido acción del precio. Aquí ha habido una lucha entre compradores y vendedores. Los vendedores han ganado y han hecho que el precio caiga. Entonces, para nosotros considerar esta zona, tenemos que contar hacia atrás cuántas velas en el pasado hemos necesitado para que se genere un patrón de vela. Entonces, si estamos con un periodo de velas, ya sea de 1 minuto a 1 hora, 4 horas, lo que sea, si anteriormente ha habido acción del precio entre las 7 velas anteriores, entonces esta zona sería conveniente tratar de no operarla porque puede que esa zona ya no reaccione, porque ya ha reaccionado con anterioridad 5 velas antes. Sobre todo si entre máximos existe una distancia menor, ¿sí? Que los anteriores, porque probablemente esa tendencia vaya a cambiar, ¿sí? Entonces, esas cosas, esas tres cosas hay que tener mucho en cuenta a la hora de operar el mercado. Es muy importante la acción del precio más allá de los patrones que se puedan formar. Si se forma un patrón de reversión en una zona que no es clave, probablemente vaya a ser continuidad de la tendencia, como en este caso que hemos mencionado al principio. También, si los máximos se van acercando, siempre hablando de una tendencia alcista, obvio que se puede dar también en una tendencia bajista y se aplica exactamente lo mismo, solamente que para no desviarnos, vamos a enfocarnos en este gráfico como si fuese una tendencia alcista que empieza a lateralizar, por ejemplo. Entonces, lo mismo se va a aplicar hacia la baja en una tendencia bajista, pero analizando así, en una tendencia alcista, la distancia entre máximos cada vez es menor. Entonces, es el segundo punto a tener en cuenta. Quiere decir que tarda menos el precio en acercarse a esa zona que en bajar, ¿sí? O sea, tarda menos en subir que en bajar. Entonces, eso nos quiere decir a nosotros que los compradores están impulsándose con mayor fuerza en ese momento. Y el tercer punto a tener en cuenta es con cuánta anticipación o con cuánto tiempo en el pasado se han generado patrones de velas de reversión en este caso para aprovechar nosotros unas claves, ¿sí? Vamos a visualizar ahora esto en el mercado para que ustedes puedan entender un poco mejor cómo es que nosotros podemos aprovechar o cómo debemos analizar correctamente los patrones de velas que nos deja el mercado, teniendo en cuenta también mucho las zonas, todo el contexto y la acción del precio que se va desarrollando. Muy bien, traders, aquí hemos encontrado un claro ejemplo, bueno, en el día de hoy, el 17 de noviembre, hay un claro ejemplo en temporalidad de velas de 1 minuto. Sí, vamos a visualizarlo aquí, en el par USD-JPY. Estamos en opciones binarias y quiero que se centren en esta parte del mercado,
¿sí? En toda esta parte del mercado. Venimos de una tendencia secundaria bajista, ¿sí? Se puede visualizar claramente cómo va dejando mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, hasta que empieza a consolidar un poco en esta zona, ¿sí? Se puede observar ahí cómo es que consolida el precio en esa zona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar nosotros primero? Que sea una zona clave, ¿verdad? Entonces, venimos de una tendencia principal alcista, fíjense, tendencia principal alcista, y hace un retroceso, una tendencia secundaria bajista. Entonces ahí estamos analizando el contexto que lleva el precio, ¿sí? Entonces, entra a consolidar en esta zona el precio y nosotros podemos empezar a observar a ver cómo operamos. Por ahí con unas bandas de Bollinger o un oscilador podríamos nosotros tomar operaciones en esta consolidación. Pero fíjense cómo el precio en esta zona de aquí, empieza a respetar ese nivel, ¿sí? Todo ese nivel es clave, porque fíjense ustedes que el precio rompe esta zona, vuelve, se acerca, consolida, se vuelve a acercar, toca ahí, ¿sí? Nuevamente se acerca hasta que lo logra romper. Entonces, fíjense aquí qué es lo que vamos a observar nosotros en esa zona. Podemos observar, vamos a ver atrás las zonas de soporte y resistencia. Vamos a trazarla para que no se nos borre, vamos a trazarlas aquí, ¿sí? Tenemos aquí esta zona, tenemos esta zona de aquí y tenemos un poco más abajo también. En esta zona ha habido acción del precio, ¿sí? Vamos a visualizar esta parte del mercado y aquí como hay cambio de polaridad, ¿sí? Entonces, fíjense aquí lo que mencionábamos. Ya tenemos nosotros la estructura del mercado. Ahora buscaríamos algún patrón de reversión. Por ejemplo, fíjense en este patrón. Aquí tenemos claramente una estrella fugaz y posteriormente una estrella de la tarde. ¿Podríamos haber operado ahí? Sí, podríamos haber operado ahí, aunque sería en una tendencia secundaria. Lo ideal hubiese sido operar hacia el alza, ¿sí? Por ejemplo, podría haber sido en esta zona, ¿sí? Esperando un falso rompimiento o una vela de agotamiento, o bien también en esta parte donde hay un patrón de vela que se llama pinzas por debajo o también twister bottom, ¿sí? También lo van a poder encontrar allí, que es un patrón de reversión bastante confiable en donde prácticamente las mechas dejan el mismo precio, o sea, tocan el mismo precio y no importa tanto el cuerpo de la vela, pero son velas relativamente chicas, pero lo más importante en este tipo de patrones son las velas. Esto es un patrón de reversión eh, alcista sería. Entonces, ¿qué es lo tercero a observar? Es lo siguiente. Fíjense, la distancia entre este máximo y este máximo, ¿sí? La distancia entre este máximo y este máximo se hace un poco más chica. Luego se vuelve a estirar, dándonos la otra posible entrada. Pero fíjense en esta zona como ya la distancia es prácticamente nula y el precio rompe totalmente esta zona. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar ahí? Que la distancia entre máximos se ha ido acortando y que nosotros podríamos esperar un rompimiento aquí, es decir, nosotros no deberíamos operar aquí a la baja por el hecho de que la distancia cada vez es más corta entre máximos, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos un patrón de velas. Y si usamos conteo de velas, que es lo que mencionaba anteriormente, es que no deberíamos observar entre 7 y 10 velas anteriores, o 15 como máximo, un patrón de velas de reversión. Entonces, fíjense aquí que si nosotros quisiéramos operar en esta zona, tendríamos todo en contra por el hecho de que aquí tenemos
un patrón de velas de reversión, ¿sí? Un patrón de velas, las pinzas por debajo, y tenemos una, dos, tres velas posteriormente. Nosotros quisiéramos operar aquí, pero no deberíamos hacerlo porque tres velas antes a esta ha habido una acción del precio, ha habido un patrón de vela. Entonces no sería confiable operar ahí. Entonces lo que deberíamos esperar nosotros es que se produzca el rompimiento, y si eso sucede, entonces esperar un pullback a esa zona para operar hacia el alza en este caso. Y fíjense cómo después de esta pequeña consolidación el precio rompe, hace un pullback y continúa hacia el alza, ¿sí? Para continuar con su tendencia principal. Son algunas de las cosas a tener en cuenta a la hora de operar este tipo de patrones de velas. Tener en cuenta la tendencia, si es principal o si es secundaria, la zona en que se producen los patrones de velas, si hay todavía reacción del precio, y la distancia que hay entre los toques del mercado. Fíjense cómo aquí se achica nuevamente y el precio rompe esa zona. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, y también con cuántas velas en el pasado se ha generado un patrón de vela que pueda invalidar esa zona, porque ya ha habido interacción aquí de compradores y vendedores, una lucha en donde probablemente, si esta distancia cada vez es más chica, quiere decir que el precio tarda menos en subir y acercarse a ese punto, por lo que el precio podría ya romper esa zona con determinación, como lo ha hecho en este caso. Entonces son esos puntos en cuenta cada vez que analicen un patrón. Tienen que encontrar la estructura que tiene el mercado, la cantidad de veces que ha sido rechazada en esa zona, porque pueden fijarse aquí también que ha interactuado una, dos, tres veces, cuatro veces como máximo, como una resistencia, y posteriormente la rompe e interactúa de soporte. Entonces, son algunas cuestiones a tener en cuenta para que ustedes puedan mejorar su análisis y su aplicación en lo que son patrones de velas japonesas. Siempre es importante tener estructura del mercado, zona clave, acción del precio y bueno, los patrones de velas que venimos mencionando. Por ahí, si tienen alguna otra confirmación con indicadores o algún oscilador o bandas de Bollinger o alguna media móvil que les indique su tendencia, entonces mucho mejor tener todas esas herramientas presentes para aumentar la probabilidad de éxito que tenemos en nuestros trades, ¿sí? Posteriormente vamos a avanzar con cómo trazar Fibonacci, cómo podemos utilizar esos niveles y hasta qué puntos pueden llegar también con extensión de Fibonacci. Así que vamos a trabajar sobre eso para que ustedes puedan ir mejorando cada día su análisis y practicando todo esto que se va desarrollando en este curso, ¿sí? Mi nombre es José Pablo Nicolau, desde Argentina.